oportunidad de leer uno de los borradores que dieron lugar a este libro y de comentarlo largamente con su autor, con Pepe Goldenberg. Y tuve también la oportunidad, no sé si el privilegio, de vivir junto con él aquellos tiempos. Y vivirlos de manera muy angustiante, intensa y un poco chusca. Recuerdo aquella noche que, saliendo del departamento de un amigo, hablamos de cómo el chamuco nos había, chamuco creo que era, ¿no? El nahual, de cómo el nahual nos había caído encima sin tenerla ni de verla, pues no sabíamos en buena medida nada de lo que estaba ocurriendo y muchas cosas más que Pepe y yo recordamos al calor de mi lectura de su texto. No voy a hablar de ello mucho más y le agradezco a Rafael Pérez Gay, a Cali Arena y a José Goldenberg el que me hayan invitado a presentar este trabajo en forma de libro, y me felicito de estar junto con Gustavo Irales y de haberlo escuchado previamente, porque tiene razón Gustavo, tiene razón Pepe. No estamos aquí frente a una crónica periodística elemental, sino, por lo menos para algunos de nosotros, estamos frente a un desafío intelectual y moral que no se ha resuelto en general y en particular por parte de la izquierda mexicana, como muy bien lo dice Gustavo, y yo lo quiero suscribir. La violencia llama a la violencia, escribí hoy, mientras que el delito siempre se las arregla para aparecer y desaparecer de la mano de la política. Para todos y desde todos los tiempos. Y aquí un mínimo homenaje a su inspirador, Anselsberger. Desde las mazmorras de la policía secreta sadista, política y delito, hasta los llanos y los montes de Guerrero. Desde la mafia siciliana a los confesionarios parroquiales, donde se tejen y destejen los rescates, le hace el cura Bonito. Puede ser, tal vez siempre lo sea, que las ideologías jueguen un papel central y hasta decisivo en la calidad y sentido de estas conexiones diabólicas. En todo caso, el echar mano de justificaciones justicieras, incluso éticas o morales, es el deporte preferido del poder y sus abusos. No debe extrañar a nadie, por tanto, que desde el espejo, los que acechan al poderoso y buscan demolerlo, hagan suyas esas prácticas y construyan en terrífico diálogo una circularidad corrosiva de las relaciones sociales, hasta manchar indeleblemente los procesos asépticos que, se nos insiste, son propios de la democracia. A esto y más nos remite esta espléndida reconstrucción de José Goldenberg del secuestro de que fueran víctimas Félix Bautista y Arnoldo Martínez Verdugo en 1985. Entonces, el más destacado dirigente del comunismo mexicano se aprestaba a volver a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, luego de que 3 años atrás encabezara la formación del Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, y fuera su candidato a la presidencia de la República. De manera súbita, aparentemente sin previo aviso, desde las cañerías y una historia que muchos imaginaban superada gracias a los avances de la reforma política democratizadora iniciada en 1977, el dirigente es secuestrado para reclamar la devolución de unos dineros que, según los truhanes que perpetraron la agresión, les pertenecían, como si se tratara de una herencia familiar. Los términos de este reclamo oligofrénico habían sido planteados con anterioridad en los secuestros y juicios a que esta banda sometió al respetado y muy respetable militante comunista, entonces también del Partido Socialista Unificado de México, Félix Bautista, a quien por su amistad y compañerismo en la escuela normal con Lucio Cabañas
llegaron a llamar incluso el uso de abajo. Disfrazada delirantemente de acto político, la fechoría se volvió de inmediato noticia que conmovió al mundillo político de entonces y puso en jaque la confianza de las corrientes de la izquierda que habían encontrado en las mencionadas reformas un cauce aceptable, sin duda difícil y tortuoso, para conformar una corriente y una posición políticas que pudieran trascender su proverbial vida testimonial y marginal, solo protagónica en las ilusiones y ensoñaciones de las veladas grupusculares o las remembranzas provenientes de otras experiencias revolucionarias. Este fue, resumido abusivamente por mí, el contexto inmediato del secuestro triple, cuyo relato reconstruye de modo atractivo para nosotros y nuestras menguadas memorias José Borda. El contexto mayor era el de una crisis económica mal entendida y peor manejada por el Estado, así como el de unas primeras, no por ello menos estruendosas señales de que el otrora exitoso bloque histórico heredado de la Revolución Mexicana vivía sus últimas horas. Fracturado por la nacionalización bancaria de 1982, el pacto de dominación también tejido en la segunda posguerra y reforzado en los años del llamado desarrollo estabilizador de los años 60, no encontraba cauce eficaz para su remiendo o reproducción, en tanto que la política vivía sus primeros años de apertura sin que sus actores principales por excelencia, los partidos y la opinión pública, cayeran en la cuenta de los paralelismos nefastos que empezaban a emerger para ofrecer un sustituto eficiente a la caduca estructura de poder y dominio. Política y dinero, dinero y poder, empezaron en esos años a desplegar nuevas vocaciones y actitudes, buscando, entre otros efectos, que la arcana relación entre política y delito empezara a ser vista como un arcaísmo propio del delirio revolucionario y violento de unas franjas sociales previamente derrotadas con la violencia criminal. Recuérdese la Brigada Blanca. La faja del relato lineal de lo acontecido, junto con los atractivos flashbacks reflexivos sobre su eventual o profundo significado, confluyen en un panorama cuya reducción al mero drama de nota roja, buscado entonces por unos lamentables jilgueros de la derecha anticomunista, no tuvo mayor éxito. Lo que ocurría y ocurrió, nos cuenta Goldenberg, iba más allá del mero anecdotario, de las debilidades un tanto ridículas de una izquierda comunista atrapada con los dedos en la puerta de sus propias indefiniciones. En realidad, nos daba cuenta de una serie enorme de huecos reflexivos y meditaciones históricas que la izquierda de entonces no parecía muy dispuesta a afrontar. Tampoco lo hizo después del aberrante episodio y prefirió verlo como eso, como un episodio, como un momento efímero que no debía interrumpir sus elementales elucubraciones sobre las que se buscaba solapar una absurda guerra de posiciones entre sus diferentes corrientes, el poco estimulante antecedente de las tribus actuales de la izquierda. No se encaró de frente el tema de la violencia y la política, en general y en particular el que tiene que ver con los socialistas y la izquierda democrática. Tampoco se hizo lo necesario, unos años después, con el desplome del comunismo soviético y del conjunto del bloque que pretendía conformar una economía mundo alternativa. El resultado ha sido una especie de orfandad voluntaristamente buscada que no puede sino dar lugar a un adanismo serial del que no puede resultar sino más extravíos en el discurso, la estrategia, la manera de entender, vivir y sobrevivir este mundo salvaje y agresivo de la globalización y sus crisis sin fecha de término. Encuentro en esta problemática, no abordada ni resuelta adecuadamente en aquellos días ni hoy, que no pretendo adjudicarle a nuestro autor, una razón poderosa
para proponer la lectura de esta su más reciente entrega. Las dubitaciones de quienes habían vivido los antecedentes de la decisión criminal de esos autodesignados revolucionarios justicieros son desde luego cosa pasada, pero no juzgada. Y el libro es un recordatorio poderoso de que para la izquierda la cuestión de fondo tiene que visitarse una y otra vez, porque los símbolos obsesivos de la violencia que emanan de la política de poder y del poder siguen con y entre nosotros. Al actualizarse y volver a hacerlo, sus máscaras no son solamente las que usan los grupos rurales o periféricos de real o fingida autodefensa. Hoy son los supuestos o reales anarquistas, jueces inapelables de la decadencia de una democracia balbuceante, o los severos señores de una moral y una ética entendidas y practicadas como formas únicas del rigor o la verticalidad políticas. El delirio que organiza la narración no es un buen artificio para darle a esta una mayor plasticidad y atractivo. Es sobre todo un subproducto real, sobre eso insiste Goldenberg, en mi opinión, de una forma grotesca de entender la política y de buscar el poder, aunque haya quedado bien acreditado que junto o detrás de la violencia ejercida y proclamada estaban presentes también propósitos dinerarios. La lista de personajes habla por ella misma de la complejidad y longitud de esta saga. Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, el PROCUP, don Sergio Méndez Arceo, los seguimientos de Miguel Ángel Granados Chapa, el secuestro de Alfredo Harp, el EPR Aguas Blancas y derivados, el cura Bonilla y el secuestro de Rubén Figueroa, el Partido Comunista Mexicano una y otra vez, deshojando la margarita de la legitimidad o no de todas las formas de lucha a las que ya se ha referido Gustavo. Los puentes entre la política y el delito, nos recuerda José Goldenberg en su colofón, no son nuevos. La conquista o preservación del poder en no pocas ocasiones lleva a transgredir normas de todo tipo, siguiendo la añeja y siempre presente conseja de que el fin justifica los medios. Pero en el repaso de los acontecimientos, sigue Goldenberg, hay un ingrediente extra, el delirio. Esa capacidad autorreferencial que en su despliegue se va distanciando de los otros hasta edificar un mundo singular cuyas claves solo las tienen los iniciados. Nadie, termina Pepe, puede asegurar que no se pueda caer en lo mismo. Yo agrego, ni desde la revolución definitiva, ni desde el redentorismo más entregado, ni desde el poder, por democrático o eficaz que haya sido o prometa ser. Quizás de lo que se trata es de evitar el cuarto secuestro, el secuestro de la razón. Este podría ser otro legítimo colofón a este libro cuya lectura es más que recomendable, obligada. Muchas gracias.